vamos a compartir un estudio, una reflexión muy interesante. Es una reflexión que tiene que ver un poquito con el evangelismo, pero a la vez es una enseñanza de edificación para todos nosotros. El estudio de hoy podemos titularlo entre signos de interrogación: inocente o culpable. Inocente o culpable. Imagínese que llega hoy a su casa y se encuentra que le han dejado por debajo de la puerta una carta. Usted toma la carta, se sienta y comienza a leerla. Y al leerla se da cuenta que es una citación para presentarse urgentemente ante un juez. Usted cree que se trata de un error, así que va a toda prisa. Y después de estar frente al juez por unos minutos, usted se da cuenta que le acusan de un delito extremadamente grave: homicidio por imprudencia. Le enseñan las cámaras de seguridad y no hay nada que decir en su defensa. Usted es culpable. Vamos a imaginarnos que en el momento, en el trayecto de venir hasta acá, hasta la iglesia, usted ha cruzado la calle por un lugar indebido y ha causado un accidente, y en ese accidente hay una persona que ha perdido la vida. El fiscal pide para usted la pena máxima. Usted reconoce que se encuentra ante un serio problema. Esto que acabo de decir puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Dios nos libre, Dios nos cuide, Dios nos acompañe y nos libre de pasar por un momento tan dramático. Pero ¿sabía usted que en el plano espiritual hay alguien que nos está acusando de un delito cuyo delito se paga con la muerte? Voy a invitarles a buscar Apocalipsis, capítulo número 12, para leer el versículo 10. Apocalipsis, capítulo número 12, versículo 10, dice así. Recuerden que este pasaje que vamos a leer es un pasaje futuro, donde Juan está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, y escribe todo el libro de Apocalipsis o Revelación. Y ahora aquí dice algo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el momento actual, y que cada uno de nosotros debe de conocer lo que este versículo dice. Dice así, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Las Escrituras nos están diciendo que hay un acusador, que el diablo nos acusa delante de Dios día y noche. El diablo sabe todo acerca de nuestra vida. El diablo no es omnipresente, es decir, el diablo no puede estar presente en todas partes. El diablo no es omnisciente, él no lo sabe todo como Dios, que tiene un conocimiento total y absoluto de todas las cosas. Dios es omnisciente, conoce el pasado, el presente y el futuro, lo conoce todo. Sin embargo, el diablo tiene conocimiento. El diablo tiene muchos ángeles caídos que son demonios y que mantienen al diablo informado. Es decir, que el diablo nos acusa delante de Dios día y noche. El diablo es nuestro adversario, nos acusa ante Dios y tiene en su poder todas las pruebas en nuestra contra, en contra nuestro. E incluso el diablo conoce las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba siendo tentado por el diablo y el diablo también le citó las Escrituras en el Salmo 91? Vamos a ver cómo el diablo también conoce este pasaje que vamos a leer. Romanos capítulo número 3. Dice así, Romanos capítulo número 3,
el versículo del 10 al versículo 18. Romanos, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo número 3, los versículos del 10 al 18 dicen así. Dice Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, significa de serpiente, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre inocente, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, la Biblia dice que en todo el universo no hay ni siquiera un hombre justo. No existe una persona buena. Y un poquito más adelante, Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es infracción de la ley. Pecado es todo lo que nosotros decimos, hacemos y pensamos, y eso va en contra de la ley, en contra de los estatutos, de las ordenanzas del Señor. Es todo lo que nosotros hacemos y nos desviamos, nos salimos del camino para el cual Dios nos ha creado, nos ha diseñado. Pecado es también errar al blanco, o sea, salirnos del camino para el cual Dios nos ha diseñado y nos ha creado. Entonces nos damos cuenta que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Una pregunta para reflexionar en esta mañana sería: si hoy comparecieras ante Dios, ¿cómo saldrías? ¿Inocente o culpable? Dios nos enseña que solamente existe un solo castigo para los culpables, y es la muerte eterna, el castigo eterno, el infierno. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿qué significa la palabra muerte en ese contexto? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa esa palabra muerte en ese contexto? Porque al final todos los seres humanos morimos, tanto justos como injustos, tanto aquellos que tienen una relación personal con Dios como aquellos que han vivido rechazando a Dios. Todos morimos. Pero esa es la primera muerte, es la muerte física. Pero la Biblia nos habla de una muerte segunda. Bueno, vamos a ver por palabras de Jesús ¿qué quiere decir esta muerte? En el contexto ese de la paga del pecado es muerte. Y voy a invitarles a buscar un pasaje maravilloso de las Escrituras que se encuentra en Lucas, capítulo número 13. Evangelio según San Lucas, capítulo número 13, del versículo 23 al versículo 28. Evangelio según San Lucas, capítulo número 13, los versículos del 23 al versículo 28 dicen así: y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Fíjense, esta pregunta es una pregunta muy interesante, es una pregunta que todos nosotros debíamos de saber la respuesta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y ahora ahí aparece una pregunta en nuestra mente. ¿Se salvan de qué? ¿De qué se salvan? Correcto, está hablando de la condenación eterna. Señor, ¿son pocos los que se salvan de la condenación eterna? Señor, ¿son pocos los que van al cielo? Señor, ¿acaso serán muchos los que van al infierno? Vamos a verlo. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esa palabra angosta significa estrecha. Y dice, esforzaos a entrar por la.
puerta, una sola. No dice esfuércese para entrar por alguna puerta como si hubiese muchas. Está hablando de una sola puerta al reino de los cielos. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta. La puerta, una sola. Y esa puerta es Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, esa puerta es Jesús. Es una puerta bien estrecha. Es una puerta única. Dice Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y ahora Jesús, para responder a la pregunta de este señor, de esta persona, ahora Jesús comienza a narrarles una ilustración. Y miren qué bonita, dice así: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Jesús les está haciendo una anécdota, hablando del padre de familia que ha cerrado ya la puerta, que está con su familia adentro y que alguien después viene tocando y dice, yo no te conozco, no sé quién eres. Es posible que tú hayas comido y bebido delante de mí, es posible que yo en las plazas de tu ciudad haya enseñado, pero yo no te conozco, no hemos tenido una comunión, yo no sé quién eres. Y ahora Jesús nos da la moraleja, nos da la enseñanza de estas palabras anteriores que ha dicho. Dice el versículo 28, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Eso es lo que significa la muerte segunda, excluido de la presencia de Dios para siempre, y por supuesto en el infierno, lejos de Dios eternamente en el infierno. La Biblia nos habla de esa condenación eterna. Por ejemplo, si quieren pueden escucharlo nada más. En segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, podemos leerlo desde el versículo 6 para entenderlo mejor, hasta el versículo 9, dice así. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, significa adversidades, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución, significa el pago de lo que merecen. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, que llegará un momento en el cual el Señor Jesucristo va a dar la bendición a aquellos que han sido atribulados, a aquellos que tienen una relación con Él, y vendrá para castigar a aquellos que le han rechazado, a aquellos que no conocieron, significa no intimaron, no tuvieron una relación con Dios, no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio, a la buena noticia, no la obedecen. Dice ahora, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Es decir, el ser humano es eterno. El ser humano es un espíritu espíritu eterno que vive dentro de un cuerpo carnal temporal y que tiene un alma. O sea, todos tenemos eternidad. Ahora, pero habrán unos que irán a la vida eterna, a disfrutar de la presencia de Dios para siempre, y otros irán a la condenación eterna.
pero el alma, el espíritu de la persona es inmortal. Y aquí dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es la muerte segunda. La Biblia nos habla en muchos lugares de la muerte segunda. Vamos a compartir dos pasajes donde se nos menciona la muerte segunda. El primero está en Apocalipsis, capítulo número 2, versículo 11. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11, dice, Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos habla de esa muerte segunda? Y en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, se nos dice así, si quieren nada más lo escuchan. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos habla de la muerte segunda? Entonces hemos dicho hasta aquí lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos dicho hasta este momento. Hemos dicho que somos pecadores, todos los seres humanos, y que la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos dicho también que el pecado se paga con la muerte eterna. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hemos dicho que el diablo nos acusa, es un acusador que nos acusa delante de Dios día y noche. Hemos dicho también que habrá un juicio donde tendremos que comparecer ante un Dios justo, ante un Dios santo, ante un Dios que no tolera el pecado, un Dios que no dará por inocente al culpable. Y hemos dicho que somos culpables. A pesar de todo lo expuesto anteriormente, hay solución en Jesucristo para todo en esta vida, también para el pecado. Entonces, cuando tenemos a Jesús, podemos gozar de tres cosas, al menos de tres cosas. Cuando tenemos a Jesús, y ese tenemos a Jesús significa tener una relación personal con Él, haber nacido de nuevo, intimar con Dios, creer en el Evangelio, todo eso que sabemos. Entonces, cuando tenemos a Cristo, podemos gozar de al menos tres cosas. Número uno, tenemos un abogado que nos defiende. Número dos, podemos contar con un Redentor que pagó el precio de nuestro rescate. Y número tres, podemos contar con un eterno Salvador que nos libra de las consecuencias del pecado. Y vamos a hablar de estas tres cosas. En primer lugar, cuando tenemos a Cristo, podemos contar con un abogado que nos defiende. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que Jesús es nuestro abogado. Ahora vamos a imaginarnos que yo muero. Puede ser cualquiera de ustedes, pero bueno, vamos a imaginarnos que yo muero, mi cuerpo va al cementerio, pero mi espíritu, alma va a la presencia de Dios. Y llego ante Dios, y ahí está el diablo diciendo, este es Manuel, hizo esto, y dejó de hacer esto, merece el infierno, merece la condenación eterna, merece el castigo, porque ha violado tus leyes, tus mandamientos, tus estatutos. Pero tengo un abogado. Y ahora Jesús dice, sí, es cierto, todo eso es verdad, merece la condenación eterna, merece el castigo eterno, pero ya yo morí por él. Ya yo pagué el precio, la deuda está saldada. En la cruz del Calvario yo soporté sobre mi cuerpo el castigo de lo que merecían sus pecados. Ahí está Jesús, es nuestro abogado
para el que lo tiene, es su abogado, pero también no únicamente es nuestro abogado que nos defiende ante Dios, sino también es nuestro Redentor que pagó un rescate por nosotros. La Biblia dice, solamente escúchenlo, es un pasaje conocido, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra significa el precio que se paga por la libertad de un prisionero. Es el rescate que se ofrece para que dejen libre a ese preso. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren lo que se ofreció por nosotros, lo más grande del universo, lo más valioso del cielo, la sangre de Cristo. Eso fue lo que se ofreció por nosotros. Ese fue el rescate que Dios pagó por nuestra vida. Entonces tenemos un Redentor, pero también tenemos un Salvador, alguien que nos salva, que nos libra de las consecuencias de nuestros pecados. No lo busquen. Cuando nació Juan el Bautista, en el momento en que nació Juan el Bautista, Dios permitió que Zacarías, este sacerdote, el padre de Juan el Bautista, pudiese hablar en el momento del nacimiento. Y en ese momento Zacarías es lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías profetiza y habla acerca de Cristo y dice así, en Lucas capítulo 1, versículos 68 y 69, Zacarías dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador. Cuando Cristo nació allá en Belén de Judea, la Biblia nos dice que cerca de aquella región había unos pastores que estaban allí cuidando sus ovejas en la noche, y se apareció un ángel y ellos tuvieron miedo, y el ángel les dice, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es una noticia maravillosa, que Cristo es nuestro Salvador, que Él ha venido a este mundo para salvarnos, para librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Como todos ustedes saben, el día 11 de septiembre del año 2001 ocurrieron los atentados en Nueva York, en las Torres Gemelas, como aproximadamente 19 terroristas se proyectaron, cogieron unos aviones y se proyectaron contra aquellas torres. Cuando el primer avión chocó contra la torre número 1, hubo un joven llamado Keith Thomas, de 27 años, un joven bombero, se encontraba por aquel lugar y él no lo pensó. Entró hacia el interior de esa torre y comenzó a sacar personas, comenzó a dirigir a algunas personas hacia afuera, hacia el lugar a salvo. Todo el edificio estaba prácticamente lleno de polvo, lleno de humo, se estaba incendiando, y ahora este joven salvó a aproximadamente 200 personas. Él entró y salió como unas 4 veces, e incluso hay un testimonio de una mujer que dice que este jovencito le cargó en sus brazos, porque estaba descalza y todo estaba lleno de cristales, así que este joven la cargó en sus brazos y la puso a salvo. Y unos minutos después, estando él en el interior del edificio, el edificio se vino hacia abajo. El cuerpo de este joven, de Keith Thomas, fue encontrado en la Nochebuena de ese año, el 24 de septiembre del año 2001, encontraron su cuerpo. Este joven dio su vida para salvar la vida de otras personas. Eso fue lo que hizo Jesús. Hace aproximadamente 2000 años, el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo a nacer en un pueblito insignificante, en Belén, hijo de una campesina, virgen por obra y gracia del Espíritu Santo,
A la edad de 30 años comienza su ministerio público, llama a 12 hombres que le llama apóstoles o discípulos y va por diferentes ciudades y aldeas de Israel y un poquito más allá de sus fronteras, diciendo a la gente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y creed en el Evangelio. Jesús fue sanando, fue haciendo milagros a la gente y por envidia de los principales religiosos de aquel entonces, pero sobre todas las cosas porque era el plan de Dios, Cristo fue sentenciado a muerte. A la edad de 33 años y medio le despojan de su ropa exterior, le dan latigazos, le dejan todo su cuerpo desgarrado por los látigos romanos, le ponen una corona de espinas en su frente para burlarse de él, porque él decía que era el rey de los judíos, y le llevan a las afueras de Jerusalén, a un lugar llamado el Calvario, y comienzan a clavarle vivo en el madero. Le ponen sobre el madero una inscripción, una tabla que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Levantan aquella cruz y ahí en aquella cruz el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre. Él murió en aquella cruz, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. La tumba está vacía, la tierra que fue teñida con su sangre no pudo reclamar el polvo de sus huesos. Él vive y allí en aquella cruz estaba soportando el castigo de lo que merecían nuestros actos. Él, el justo, el que nunca cometió un delito, el que nunca le hizo mal a nadie, aquel que llevó una vida santa, Él murió en nuestro lugar y lo hizo por amor. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte, el infierno, el diablo no tienen poder sobre los hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo a morir para que los hijos de los hombres podamos ser hijos de Dios y para siempre vivir. Jesús dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Fíjense, es un regalo, la vida eterna, el cielo es un regalo que Dios nos ofrece a través de Jesús. No hay otra forma de conseguirlo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, este pasaje de Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, el que cree en Cristo. Entonces la salvación no es por venir a la iglesia, la salvación no es por leer la Biblia, la salvación no es por las buenas obras, la salvación es única y exclusivamente por medio de la fe de Jesús. Jesús dijo, o mejor dicho Juan, en primera de Juan capítulo 5, si quieren nada más lo escuchan, en primera de Juan capítulo 5 versículos 18 y 19 dice así. Primera de Juan capítulo 5 versículos 18 y 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, Jesús nos guarda. Somos hijos de Dios, el maligno no nos puede tocar. Hemos pasado de muerte a vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Entonces, como podemos apreciar, la diferencia entre culpable o inocente está en lo que nosotros hacemos con respecto al Hijo de Dios. Si nosotros hemos creído en Cristo, si tenemos una relación personal con Él, eres declarado por el juez y Señor del universo inocente. Si no tienes una relación personal con Jesús, si has vivido rechazando a Dios, eres declarado por el juez y Señor del cielo y de la tierra culpable. La Biblia dice, y si quieren pueden buscarlo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, en el versículo 36, Evangelio según San Juan, capítulo número 3,
versículo 36, ahí aparece resumido todo lo que hemos estado compartiendo en esta mañana. Dice así el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este versículo se entiende perfectamente. Y fíjense que dice tiene vida eterna, no dice tendrá, o quién sabe si cuando muera, pues Dios juzga las cosas buenas, las cosas malas. No. Ahora mismo, cada uno de nosotros puede salir de este lugar convencido si tiene la vida eterna o no la tiene. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ha creído usted en el Hijo? ¿Ha creído usted en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Tiene vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces cada uno ha de tomar su decisión con respecto a Cristo. El asunto es más serio y más urgente de lo que nosotros podamos pensar. La exhortación en esta mañana es: antes que le llegue la citación por debajo de la puerta para comparecer ante el gobernador y Señor del universo, arréglese con Dios. Ponga su fe en el Hijo de Dios. Antes que el padre de familia cierre la puerta, arréglese con Dios. Ponga su confianza en Jesucristo. Antes que el padre de familia diga, yo no sé quién eres, no te conozco. Entonces, solo así, a través de Jesús, podemos ser declarados inocentes. Dios les bendiga.